ser participativa. Entonces cantamos cantos de hace rato, cantos muy conocidos. Excelente. Bueno, ya que estamos iniciando todo esto y como también se señala el inicio de la celebración eucarística, yo creo que no estaría mal que cantemos bien todo el mundo ahí con la ayuda de todas las familias. Cantemos un poquito, muchas felicidades, ¿verdad? Felicidades. Sí, vamos a cantar ahora, ¿para qué vamos a esperar tanto? Vamos a darle ya al Padre un canto de felicitación. Vamos a encender un poco la alegría. Sí, señoras, señores, y podemos cantarle al Padre. Muchas felicidades ahí. Felicidades acá con el coro. Ahí tenemos acá el grupo de caballeros, de damas. En fin, en directo para Ñandillara Ñe TV, el primer canal católico del país. Adelante, vamos, con fuerza. En este día. Vamos todo el mundo con fuerza. Hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria encollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad, que los cumpla feliz. Ahí llega el Padre. Que vengan esos aplausos, que vengan. Ahí viene. En tu día dichoso, que los cumpla feliz. Fuerte los aplausos aquí para el Padre Víctor Luis Cabañas. Padre, muchas felicidades una vez más. Aquí te estamos ya cantando con todas las familias que hoy se están reuniendo para esta celebración eucarística de Acción de Gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar ya ahora, porque estamos transmitiendo por nuestro canal Ñandillara Ñe. Y muchas personas en todo el Paraguay también están siguiendo este momento de alegría en que agradecemos a Dios el don de la vida. Y son muchos también los que celebran en este mes el cumpleaños, a pesar de que hoy ya es el 1 de agosto, ¿verdad? Así mismo, Padre. Y bueno, vamos a asociar entonces todos esas fiestas, esos cumpleaños también, ¿verdad? De la querida familia de Ñandillara Ñe, de todos aquellos que cumplen un año más de vida con su cumpleaños, que es un cumpleaños muy especial, ¿eh? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa vocación y por ese llamado también. Es todo un ministerio. Y como decía el Papa Francisco, yo repito mucho, recen por mí y el Papa siempre, ¿verdad? Sí. Lo mismo también, para que podamos, así como comunidad, todos juntos como familia, llevar adelante este proyecto de Dios. Muchas gracias también por la presencia a todos ustedes. Sin duda, usted se acuerda, Padre, cuando siempre se dice, sí, le hizo 6-0, le hace tal cosa, y usted hoy le hace 6-0 a su vida, 60 años. Exactamente, no, estaba pensando en eso, pero es interesante, 6-0, ¿verdad? Sí. Sobre todo con esa gracia del Señor que nos regala y que procuramos poner también al servicio de la comunidad. Así es que ya vamos a después prepararnos enseguida para iniciar nuestra Eucaristía. Desde el mismo lugar donde ustedes se encuentran, entonces vamos a rezar. Y muchas otras personas que nos acompañan también en todo el país. Muchas gracias, Padre. Vamos entonces a prepararnos ya con la ayuda aquí del grupo del coro que nos acompaña en esta jornada del sábado 1 de agosto para seguir cantando, para seguir entonces acompañando a esta celebración eucarística, celebración de Acción de Gracias por los 60 años del Padre Víctor Luis Cabañas. Bien, les dejo entonces que sigan ustedes cantando alguna de esas canciones para de esa manera darle el ambiente al comienzo de esta celebración eucarística que ya en contados minutos va a iniciarse, obviamente en vivo, en directo, la transmisión de Ñandillara Ñe TV, el primer canal católico del país. Les dejo entonces con el canto. Adelante. Para practicar. Se tiene que preparar.
cantar todo el canto que no va a ser para la misa. Jesucristo me dejó inquieto. Ponemos el micrófono a la guitarra. Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Yo vivía muy tranquilo y descansado y pensaba solamente para mí. Muchas veces proclamaba extasiado de que yo tenía era feliz. Pero un día el Señor pasó y mi vida por completo transformó. Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Y mi vida que creía realizada, pues envidia que no hacía producir. Me encontré así en una encrucijada, me di cuenta que ya no podía seguir. Mas después de que el Señor pasó, mi ilusión y conformismo se acabó. Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Ave María, oh Purísima. Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. El día de hoy de manera especial, porque esta Santa Eucaristía lo celebramos en acción de gracias al cumpleaños del presbítero Víctor Cabaña. Tanto que agradecer al Señor que hoy nos congregamos en este lugar para elevar nuestras oraciones, dando gracias a Dios por este ser humano, quien Él ha llamado al servicio y en pos de la comunidad, en tantas comunidades donde llega la palabra a través del canal Ñam de Yarañe. Así que con las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones, también de manera especial elevamos nuestras oraciones por los seres difuntos que presentamos ante el altar del Señor. Con alegría iniciamos esta Santa Eucaristía de pie y cantando. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Viva Cristo. Viva. Viva Ñande Yarañe. Viva. Y viva la vida. Viva. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy en este día tan importante en que Cristo, que da la vida por nosotros, y por eso también nosotros tenemos vida, la vida que se entrega y que nos da esa salvación, y salvación quiere decir realización y plenificación. Y cada uno de nosotros quiere en este caminar de los años que Dios le regala, planificarse, realizarse, personas que viven y se encuentran bien, y en esta relación que también nosotros tenemos como comunidad. Todos nos relacionamos por esta gracia de Dios y todos colaboramos para que el otro, el hermano, sea también feliz. Queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía de Acción de Gracias hoy. Yo agradezco los 60 años de vida y me gustó esa frase que decía 6-0, entonces le hacemos a la vida, ¿verdad? Y eso es bueno, la planificación y la realización que Dios nos regala. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y al iniciar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados, las veces que no pudimos ser fieles en nuestro caminar, en este proyecto de la vida que Dios nos ha dado y que no pudimos hacer bien el 100%. Por eso reconocemos estas faltas y le pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Piedad, Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Piedad, Señor, Señor, piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Padre de toda la vida, que nos has dado todos los dones y las riquezas de nuestra existencia, y de quien procede cuánto tenemos y cuánto somos, enséñanos hoy a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos instruye con su palabra. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Lectura del libro de Jeremías. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: El Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones, y escuchen la voz del Señor, su Dios. Y el Señor se arrepentirá del mal con los que los ha amenazado.
En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías e impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sácame del lodo para que no me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. Que no me arrastre la corriente, que no me trague el abismo, que el pozo no se cierre sobre mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío. Que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Líbrame la imagen. Por eso tenés que llevar Dios. Aleluya, aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos, y por eso se manifiesta en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público. Y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que le pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados que estaban en la sala, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y la joven la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, una breve reflexión. Se dan cuenta que coincide tan bien, ¿verdad? Porque tanto el profeta Jeremías como también aquí Juan el Bautista son presentados siempre como profetas llamados por Dios. La palabra profeta viene de Nabí en hebreo, ¿verdad? Nabú en acádico, etc. Bueno, tiene muchas raíces, y que también al mismo tiempo significa hervir, por ejemplo. Es un verbo en acádico, hervir. O pupuarema, huiracuarema. Eso también quiere decir el profeta, ¿verdad? Al mismo tiempo quiere decir el que se siente llamado. Pero todas estas
formas de entender dentro de los lenguajes también nos hacen entender a nosotros cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos y que es nuestra propia vida y que vamos descubriendo. Y es lindo, porque incluso con la edad que vamos cumpliendo poco a poco, nosotros vamos entendiendo nuestro caminar. ¿Vos qué te acordás, Mirta, cuando tenías 4 años? Que ya eras basquetbolista. No, ¿viste? Mirta Ovelar es una de las grandes, 5 veces campeona, ¿verdad? De Concepción. Ahora voy a pagar a los concesioneros, ¿verdad? Bueno, y así. Y cada uno. ¿Vos qué te acordás cuando tenías 3 años? ¿Por qué? No te acordás nada. Parece que tenés amnesia. ¿Y vos qué te acordás? Ni cuando tenés 20 años no te acordás, ¿verdad? Ni en los 20. Bueno. Cuando estaba enamorada, dice, ya no me acuerdo. Ay, sí, de eso te acordás. Esa. Bueno, pero en ese proceso de nuestra vida nosotros vamos de a poquito creciendo y a eso nosotros le llamamos la palabra que se utiliza, madurez, en nuestra vida, en nuestro caminar. Pero lo interesante es que en ese llamado vamos descubriendo las cosas lindas que Dios nos ha regalado, es decir, toda esa potencialidad, toda esa riqueza, esas cualidades. Y bueno, y desde ahí entonces Dios también nos llama y nos dice, esta es tu vocación. La vocación de por sí, ahí ya entramos en otro lenguaje, ¿verdad? El vocare famoso, pero ya viene del latín, que utilizamos mucho también porque somos lenguas latinas, ¿verdad? Y entonces vocación, vocare, y ese justamente quiere decir, vea ahí, se de verdad. En latín, vocare quiere decir entonces, ¿qué es lo que Dios te hace? Y te toca aquí la conciencia, te llama, te despierta y dice, bueno, mi hijo, mi hija, este es tu camino, así te vas a realizar. Este es el camino de felicidad que yo he marcado o te regalo, pero que somos nosotros quienes tenemos que entonces despertarnos. Y bueno, y eso es lo que sucede justamente hoy en esta lectura cuando leemos con Jeremías. A Jeremías muchos le llamaron, justamente le decían el profeta Shion. ¿Pero por qué? Porque los 56 capítulos que encontramos de la profecía de Jeremías, vemos que él siempre está reclamando al pueblo la conversión. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor les va diciendo. Y entonces vuelve a reclamar y les vuelve a llamar. Y entonces, como decimos nosotros, de apicutuígina, te llama ahí en la espalda, dale fuerza, despertate. Y entonces a muchos no les gustaba ciertamente. Y Jeremías predica comenzando por el palacio, justamente. Él pertenecía al primer círculo del rey. O sea que estaba como nosotros, hoy en día decimos, sería como un ministro del rey, ¿verdad? Un ministro del presidente. Y entonces, sobre todo cuando va a entrar y tomar la ciudad de Jerusalén, él le dice, no presentar armas, no presentar guerra, vamos a hacer las paces, vamos a hacer diplomacia aquí, tenemos que ser diplomáticos, porque sabemos que no vamos a poder pelear contra el rey Nabucodonosor, que era Estados Unidos contra Paraguay, ¿entienden? Declararle la guerra. No, imposible, le dice. Vamos a ser diplomáticos y vamos a hacer. O si no, ahora ven con Lula, ¿verdad? Lula que, etcétera, etcétera. No, por eso te vamos a declarar. No. Hay que ser diplomático y mirar un poco qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero ciertamente que a los otros no les convenía y entonces dice, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Merece la muerte. Este no es alguien que puede pertenecer aquí al equipo nuestro. Vamos a sacarlo. Y Jeremías, por eso justamente lo llama el profeta Shion, pero no solamente eso, sino que también después sufre mucho a causa de sus profecías. ¿Cómo termina la vida de Jeremías? No se sabe. Según dicen, según la tradición, que después al final él se escapa o se va, no se sabe cómo, y se habla de que aparece por Egipto, muere en Egipto. Bueno, pero no se tiene así datos certeros. Bueno, pero desde aquí entonces, queridos hermanos, lo que el Señor hoy nos está diciendo.
Dice, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes del pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra nuestra ciudad, contra nuestro gobierno, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Oye, merece, es reo de muerte. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar y a decirle la verdad. Contra esta casa, contra esta ciudad, y todas estas palabras que ustedes han oído, es del Señor, no es mía. Bueno, todas estas cosas, queridos hermanos, es muy interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que Dios va despertando en cada uno de nosotros, como decíamos, ese evocar, ese llamado, ese grito, ese huerozapucay del Señor en nuestra conciencia, y que nos dice: este es mi camino, esto es lo que tenemos que anunciar, esto es lo que tenemos que decir. Por eso agradezco ahí al equipo del coro, que justamente escuché que estaban cantando esa música, que justamente se inspira en el primer capítulo de Jeremías. Ya vendrá. Tengo que cantar, tengo que anunciar, ¡ay de mí! Si no lo hago. Hay que hablar con Que después, justamente también San Pablo lo vuelve a tomar, y que nosotros también, como Ñandeyarañe, procuramos transmitir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ay de mí si no evangelizara. Y cada uno de nosotros, yo les agradezco también la presencia, y hoy que estamos aquí juntos para agradecer la vida, esa vocación y ese llamado que Dios nos hace, porque con todos los elementos, cualidades, riquezas que el Señor nos ha dotado y nos ha dado, toditos los que estamos aquí, y muchísimos otros que ciertamente hoy no pueden estar con nosotros, pero nos están siguiendo también, gracias a Dios, a través de la televisión, a través de la oración. Ellos también, todos tienen ese cariño y ese deseo de utilizar la vida, de hacer de nuestra vida algo positivo al servicio de nuestra comunidad y de las personas. Así es que, primero, agradezco a Dios el don de la vida y todos estos años que ya me ha dado, que me ha brindado, para que siga tomando conciencia que ya pudimos hacer, pero sobre todo que tenemos que seguir cambiando, primero nosotros en nuestra vida, yo personalmente también, que tengo que seguir cambiando, mejorando en mi vida, en mi forma de ser, para ofrecer también lo mejor, ¿verdad?, al pueblo, a la gente, ese llamado que el Señor me hace. Y no solamente con una experiencia, porque ustedes saben que hace un año exactamente que estuve internado 10 días, vos no sabías eso, ¿verdad? Por eso no rezaste por mí, ¿verdad? O rezaste, bueno, hace un año fue que estuve internado. Y ahí me di cuenta, y seguramente que ustedes, algunos de ustedes, porque creo que a algunos de ustedes le visité en el hospital, hasta en terapia intensiva, a algunos le visité los que están aquí. A ver dónde está algunos, ¿verdad? Pero recuperar y estamos aquí. Bueno, y ¿saben qué? Yo por lo menos ahí medio me sentía y decía, parecía que la vida me corrió tan rápido. Y dije, pero yo veo qué hice en este mundo. Y dije, Señor, va pea. Miré hacia atrás y yo, pero 59 años tenía en ese momento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hice? Nada, Señor, ¿cómo es eso? Bueno, yo en ese momento no le dije: Señor, dame, ¿cómo que se dice? Dame otra oportunidad, ella que ve música fea, ¿verdad? Dame otra oportunidad. Pero, sobre todo pensando y diciendo: bueno, Señor, todo lo que ya pudimos hacer parece que es tan poco, nuestra vida es tan efímera, pasa tan rápidamente, pero todo lo que vendrá todavía ahora, entonces, que sea para la construcción del reino. Y por eso les pido también que con esta Eucaristía, con esta oración que estamos haciendo, recen por mí, ¿verdad?, por este trabajo. Y yo les aseguro, porque yo siempre estoy ahí como para ayudar también en todo lo que se puede, ¿verdad?, a nuestro pueblo, a nuestra gente, seguir creciendo y respondiendo a Dios en esta ocasión que Dios nos da. Que así sea. Y viva la vida, y viva Dios, y viva Jesucristo. Y un fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora en este momento ante el Señor todas esas intenciones y deseos que tenemos en nuestro corazón. Para que la Iglesia sea siempre un lugar de acogida, compasiva y reparta sin descanso el pan de la palabra y de la Eucaristía a todos los pueblos, roguemos al Señor.
para que nuestras autoridades civiles sean sensibles a las necesidades de los más pobres y desprotegidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a nadie le falte el trabajo digno y el pan de cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestra vida sea una verdadera donación para los demás, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que sepamos amar, celebrar y adorar a Cristo, que se multiplica en cada Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los 60 años del presbítero Víctor Cabaña, para que el Señor siga bendiciendo su ministerio, para seguir llevando la palabra a tantos hogares, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Llevamos al altar los dones de pan y vino y con ello el fruto de nuestro trabajo cotidiano. Sí. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, Todavía no hablo. la igualdad. ¿Oh? Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, esta Eucaristía de alabanza por los 60 años y los dones recibidos, y te rogamos que al dirigir a la gloria de tu nombre nuestra vida, lo sea aquello que recibimos sin mérito nuestro y que tú nos has concedido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y te agradecemos en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria.
Muy chiquito. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, rebano Maue, lo bueno viare y come yebja, uñan de Yara Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos que hoy agradecen un año más de vida. Especialmente también quiero recordar a una gran colaboradora también de Ñandeyara Ñe'e, que ahora está un poco enfermita, la señora Marta Bocio de López, que hoy cumple 99 años, 99 años. Y está un poco ahí con neumonía, por eso no pudo venir hoy a acompañarnos, pero nos está siguiendo a través del canal Ñandeyara Ñe'e. Y de otros, hoy también tengo aquí un sobrino que hoy mismo vuelven a Estados Unidos, porque ellos viven en Estados Unidos, está con su papá Fernando. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Están por ahí. Vinieron
Levantemos la mano. Allá están, allá están. Entonces, felicidades también. Hoy cumple 15 años este muchacho que ya nació allá en Estados Unidos, pero hijo de mi primo que viven en Nueva York. Y así es que le deseamos lo mejor también y toda la familia que están por allá. Y también por todos los que cumplen años en estos días, hemos dicho que queríamos celebrar y recordar y dar gracias por el don de la vida. Y te pedimos también, Señor, por cada uno de nosotros. Y a Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha alegría, con mucha fuerza y sobre todo agradeciendo el don de la vida, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Bueno, la paz sea contigo. Muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El mismo Señor que sintió compasión por toda la multitud,
hoy se nos hace presente en la Santa Eucaristía. Con un corazón predispuesto nos acercamos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Es que te formarás dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía, te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te elegí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que andar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que arriesgar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu
Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Quiero llamar también a Pedro Echevarren. ¿Está aquí Pedro Echevarren? Que hoy cumple años también, vení aquí. Entonces un fuerte aplauso también para Pedro. Vení también Fernando, que hoy también 15 años. Y vos, Pedro, ¿cuánto? Vos sos mayor que yo. Más de 60, ¿andé? Más joven que yo. Tenés que respetarme. Oye, vení aquí. Y vení también Fernando. Igual que su papá también, este se llama. Este viene de los Estados Unidos. Este ya es yankee ya, ¿verdad? Bueno, el último. Mira qué chiquitito que es, ¿verdad? 15 años tiene. Hoy cumple. Bueno, así que vamos a hacer esta oración agradeciendo también por el don de la vida y recordamos también a la señora Marta Bocio. Bueno, ¿y quiénes son de Julio aquí? Todos los Julio Oré. ¿Quiénes más son? Julio Oré, Julio. Vengan aquí todos los de Julio. Pechu Peiteave. Pendeta. Parece que van a venir toditos ustedes aquí, van a venir. Bueno, vamos a rezar un poco y vamos a agradecer ya que estamos aquí. Ah, mi prima también. El 30 de julio fue su cumpleaños ayer, ¿no? Anteayer. Cierto. Teresa. Bueno. Ah, mira un poco, aquí vienen todos, che. Romy, a la cuenta vos también. Entonces todos ustedes, mayoría somos los más buenos, había sido. Bueno, así que vamos a hacer esto. A la cuenta, se me vienen todos, parece que algunos. Don Líder, venga aquí. 92 años cumplió en estos días. Venía aquí, Don Líder. ¿Quién es el que más cumple años? Vos, 92 años. ¿Quién sigue? 90, 91, no hay por ahí más. 80, ¿quién tiene 80? 27 de julio, vos igualito que yo. Bueno. Después 70, vos 80. Vos después él ya entonces. 70, todos los 70. Nadie lo quiere levantar la mano. 60, ahí levantemos ya los 60, ¿viste? 50, ahí sí van a levantar ustedes. 50 para arriba. Bueno, y así. Vamos a hacer esta oración y pedir también, y ustedes también recen en su interior, pidiendo la gracia. Y le recordamos a esta señora, esa sí que nos gana a todos, 99 años, la señora Marta Bocio de López, que en este momento nos está acompañando con la televisión. Oración de bendición por los 60 años de vida y por los años que el Señor nos regala. Señor Dios, Padre bueno y misericordioso, hoy nos reunimos con profunda alegría para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Gracias por cada día que hemos vivido, que vivimos, por las alegrías recibidas, por las pruebas superadas, por las personas en el camino y por todas las bendiciones que de manera visible o silenciosa has derramado a lo largo de todos estos años. Te pedimos que bendigas abundantemente hoy a todos los que te agradecemos el don de la vida. Concédenos salud, serenidad, fortaleza y una fe cada vez más profunda. Que nunca nos falte el cariño de la familia, la cercanía de los amigos, la seguridad de tu presencia amorosa. Bendice, Señor, los recuerdos, los esfuerzos, los sacrificios y todo el bien que has realizado en nuestra vida. Sana también, Señor, nuestras heridas del pasado.
fortalece nuestro presente y abre ante los nuevos pasos del futuro la esperanza, la paz, las nuevas oportunidades para seguir amando y servir mejor a los hermanos. Que esta nueva etapa que se abre de la vida esté siempre iluminada por tu palabra. Danos, Señor, sabiduría para aconsejar, paciencia para comprender, generosidad para compartir y un corazón agradecido para reconocer cada día que el don es un don y un regalo de la vida. Señor, protege nuestro hogar, bendice a los hijos, a los nietos, familiares, amigos, que todos permanezcan siempre unidos en el amor, la comprensión, el respeto, y aleja de nuestra vida todo peligro, enfermedad, tristeza y dificultad. Y por intercesión de la Santísima Virgen María, auxiliadora de todo cristiano, la Virgencita de los milagros de Cacupay, acompáñanos siempre y permítenos que podamos celebrar muchos años más, rodeados del afecto de nuestros seres queridos y caminando bajo tu bendición. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y especialmente nos bendiga hoy al agradecer este don de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva la vida. Fuerte aplauso para todos los cumpleaños. Felicidades. Bueno, pues en sus lugares. Entonces, vamos a cantar ahí. Que los cumpla, dice. Que los cumpla feliz. Muy bien. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Muy bien, un fuerte aplauso entonces. Y esta es la más jovencita. Venimos. ¿Cuántos años cumplimos? 8 añitos. Esta es la más chiquitita que está aquí en el grupo. Y el más mayor que está aquí era de 90, ¿verdad? 92, don líder. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos a concluir nuestra Eucaristía ahora con nuestra oración final. Nos ponemos de pie y después de la Eucaristía ya nos ubicamos en el lugar, ¿verdad? Y después ya enseguida nos presenta ahí Juan Pablo, que es nuestro animador, y después ya vamos a estar celebrando también con el almuerzo. Oración final. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias hoy con esta Eucaristía, danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía de acción de gracias. Podemos continuar en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva María, y viva Ñande Yarañé, y un fuerte aplauso a todos entonces. Seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Fuerza, vamos. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Por ti todo yo perdí, nada importa sino tú. Y soy libre para amar, por tu amor, mi bien Jesús. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré.
A donde vayas yo te seguiré. Muy bien. La duda me guiarás, al caer tú me alzarás, mi dolor consolarás, mi alegría tú serás. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. Hola. Bien, ya estamos de vuelta después de esta celebración eucarística, una celebración de acción de gracias por los 60 años de vida del Padre Víctor Luis Cabañas. Para los que nos están acompañando, para aquellos que nos están observando a través de Ñandeyara Añe'e TV, simplemente hoy celebramos mucho más que un cumpleaños. Celebramos 60 años de una vida entregada con generosidad, una existencia que ha encontrado su mayor alegría en servir a Dios y a los hermanos. Su sacerdocio ha sido un faro que ilumina camino, una voz que anima en los momentos difíciles y unas manos siempre dispuestas a levantar al que ha caído. Como fundador de Canaán de Yarañé, ha sembrado esperanza donde muchos solo veían dificultades y ha demostrado que el amor de Dios puede transformar vidas. Gracias por enseñarnos que la fe se vive con coherencia, que el Evangelio se anuncia con la palabra, pero sobre todo con el testimonio. Gracias por abrir puertas, tender puentes, abrazar a quienes más lo necesitaban, y recordamos que nadie está lejos de la misericordia del Señor. Pedimos a Dios que le conceda salud, fortaleza y la alegría de seguir contemplando los frutos de todo el bien que ha sembrado. Que la Virgen María lo cubra siempre con su manto, y que el Señor continúe bendiciendo abundantemente su ministerio sacerdotal. Feliz cumpleaños, Padre Víctor Luis, que Dios lo siga siendo instrumento de paz, de esperanza y de amor para su pueblo. Muchísimas felicidades. Excelente, vamos a seguir entonces con la música. Aquí el coro que nos acompaña y el saludo a la gente que hoy también se ha permitido llegar hasta este hermoso predio, este hermoso lugar, este hermoso salón, aquí en el Yadi Golf Club, celebrando entonces un año más de vida del Padre Víctor Luis Cabañas. Muchísimas gracias también a todo el equipo técnico de Ñandeyara Añe'e TV, el primer canal católico del país, llevando estas imágenes en vivo y en directo. Asimismo también a los responsables, a los dueños de casa, en este caso de este hermoso salón, donde estamos celebrando entonces este cumpleaños muy feliz. Bien, vamos con música, maestro. Tenemos música hoy para... vamos a seguir aquí con la música en esta siesta, ya cuando son las 12:35 minutos. Tenemos artistas que hoy también vienen a saludar al Padre con su música, con un repertorio que aguardamos sea del completo agrado de todos y cada uno de ustedes.
también a los jóvenes, a todos esos jóvenes de remera celeste que están trabajando arduamente, insistentemente, acercándoles el almuerzo. Muchísimas gracias también a los jóvenes servidores que hoy, en estos 60 años de vida del padre Víctor Luis Cabañas. Bien, tenemos entonces quien hoy nos acompaña cantando. ¿Ya está ahí? Bueno, excelente. Vamos a ver si puede venir aquí, si puede traer aquí su pedestal. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Buenas, muy buenas para todos. Venimos aquí para decirle felicidades también al padre, y de parte de la señora Clara yo vengo para poder cantarle y poder disfrutar este hermoso día de su 60 aniversario. Asimismo, bueno, ¿cuál es su nombre? Tenemos que conocer al artista. Diosnel Delgado. Diosnel. ¿De dónde viene don Diosnel? De Ñemby. De Ñemby. Muy bien, usted siempre está viendo Ñandeyara Ñe TV, ¿verdad? Justamente le estaba comentando al padre, siempre lo veo porque viste que cuando vos tenés actuación a la noche y a la madrugada, pues siempre cuando termina Telefuturo, por ejemplo, lo suelo ver, le estaba comentando. La verdad que siempre. Muy bien, muchas gracias, don Diosnel. Bueno, ¿cuál sería entonces ese repertorio que hoy nos está entregando? Música paraguaya. Y de todo un poco, de todo un poco. Justamente me está pidiendo la señora Clara, el hombre del norte, porque es el que es de Concepción, creo que es el padre. Entonces vamos a tratar de pasar lo mejor posible con muy buena música para todos ustedes. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Vamos a darle el aplauso a don Diosnel, que hoy nos acompaña aquí entregando vamos a ver si está encendido el equipo acá. Ahí está, perfecto. Muy bien, adelante don Diosnel. Sí. Hola, sí, 1, 2, 3, sí. Probando, 1, 2, 3, sí. No, está bien, no. En realidad no más que atrasadito. Ya, sí. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Hombre se te guiayunerendape, romo morase gui. Umaite guibe mareiko se puabe se esperanza mi. Morai jugauge guiamanon botabas coape aguajepo.
Tañes un ande vejante po vivena Semboi umi Ubo tenga ugina Posere kobe Ai bohangwa Roja pipupe Laika tumo ai kobe bose landereje Kawun butere hi ante masebe ahai korei Corazonasu se motaroba tandereje a pensaro Aiko aporandu yandere sarai mapase hewi Cuestrella mimi Pe amo batete pujareo min viva Dilla viva isa Derera iba sereno ihangua Setaro baite Apalro jeka Andoro topai Tesaumante Koisa nyembe asino Se consolaja Muchas gracias. En realidad todos los aplausos de hoy para nuestro padre Víctor Cabañas, quien cumple 60 años, que no es poca cosa, son 6 décadas, 6-0 como le dijo hace rato. Entonces, para todas las mujeres hermosas del Paraguay, para la más valerosa de todas, entre las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Checamba. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y en mis suspiros voy diciendo Roipotá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porá. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conenbae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol a nuestra dicha con su luz a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conenbae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Muchas gracias.
no tenés cable. No tenés. ¿Y a sacarlo allá? Sacarlo, porque no, ahí sale mucho mejor. Ya. Solamente que no estoy escuchando bien, ¿no? Un poquitito más, la guitarra. Entonces te bajo totalmente, no vaya. Y voy a escucharlo, Un punto medio, ¿no? Sí. En un club muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo. Sin saber que la oía en voz baja decir: ya no sé de verdad lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto y me dijo llorando: no puedo aguantarle, y decidí abandonarle, y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, tú no conoces al hombre en mi pueblo. Yo le vi en el espejo, parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy fuerte, de casi 2 metros. De momento yo me vi más que muerto. Se sentó a nuestro lado y su voz como un quiebro dijo: dime, ¿por qué me haces esto? Yo te he dado mi vida desde que eras muy niña, y este golpe me ha dado de lleno. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a matarte por eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque puedo. No conoces al hombre del norte, tú no conoces al hombre en mi pueblo. Se marchó y su palabra en el aire pesaba. Entonces yo le pagué al camarero. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces con besos. Y después de abrazarnos no pudimos amarnos. En el aire sonaban de nuevo las palabras que el hombre nos dejó como un eco cuando dijo: ¿por qué me haces esto? Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a matarte por eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a llorar aunque quiero. No conoces al hombre del norte, tú no conoces al hombre en mi pueblo, tú no conoces al hombre del norte. Tú no conoces al hombre en mi pueblo. Excelente, que vengan estos aplausos. Gracias. Aquí, al hombre del norte. Una interpretación casi genuina de nuestro amigo que hoy nos acompaña. Estamos en vivo, en directo por Ñandeyara Ñe TV, el primer canal católico del país. Está, por supuesto, el padre Víctor Luis Cabañas compartiendo a plenitud con todas las familias que hoy se han permitido llegar aquí hasta el salón del Yati Golf Club, donde
estamos congregados, reunidos y compartiendo a plenitud esta fiesta de cumpleaños de sus 60 años de vida. Bien, vamos con más música aquí en directo a través de Ñande Yarañe TV. Adelante. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, calor, amor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Nunca más oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo das todo por amor. Amada amante, amada amante. Cuando yo era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor, y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás de mi mirar, porque en mis ojos una lágrima hay. Todo dia quando pego a estrada, quasi sempre madrugada, meu amor aumenta mais. Eu que penso nela num caminho, imagino seu carinho, tudo bem que ela me dá. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad.
Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón en nombre de ella. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, por un día más. Te agradezco, Señor, por entender qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, eu estou aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Extraordinario, extraordinario. Una selección de Roberto Carlos. También hoy, asimismo, se celebra el Día del Abogado. Quiero aprovechar también este momento para saludar a todos los abogados que hoy nos acompañan aquí, abogados, abogadas, aquellos que también están siempre en busca de la justicia, ¿verdad? También para ellos vayan nuestros saludos aquí a través de Ñandillara Ñe TV. Bueno, también para los abogados del país, no solamente a los que están acá, a todos ellos que están siempre día a día, incesantemente trabajando en favor de esa justicia, que a veces tarda un poco, pero siempre llega. Así es que el saludo bien reconocido a todos los abogados y abogadas del país. Bien, señoras, señores, en vivo, en directo a través de Ñandillara Ñe TV, primer canal católico del país, desde el Salón del Yadi Golf Club Paraguayo, celebrando los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas, fundador de Ñandillara Ñe TV, el primer canal católico del país. Muy bien, ya está también ya la bailarina. No, vamos a seguir cantando, después vamos a entrar con la fiesta del baile. Ahora tenemos... ¿Alguien quiere pedir algún tema? Sí, ¿alguien quiere escuchar algún tema especial? Por favor, háganos llegar para... Aquí tenemos una excelente, un excelente artista que nos ofrece su repertorio de manera extraordinario y un repertorio sin igual, El de Roberto Carlos, por lo menos, estuvo fantástico. Bueno, y ahora que seguidamente tenemos... ¿Qué tenemos? Muy bien, vamos a viajar imaginariamente a través del túnel del tiempo, porque tenemos los boleros si no del ayer. Estás conmigo, nada importa. Que el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Ni la luz del sol no brilla.
Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer. Nada te prometo porque nada tengo. Quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decime ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quieren más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se te olvidó otra vez que solo yo te quise. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones a despreciarte.
y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todos te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado. Qué lástima me da. Excelente, fantástico. Muy bien, señoras, señores. Así compartíamos plenamente una riquísima selección, un repertorio excelente, viajando por el túnel del tiempo de manera imaginaria con la música, esas interpretaciones que son realmente fabulosas, realmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vemos un poco a una mujer con mucha fortaleza, bailar? Hoy viene también a entregarnos su danza, su aporte artístico a los 60 años. Un granito de arena. Ah, ¿quiere escuchar un granito de arena? Ah, bueno. Un granito de arena. Un granito de arena. ¿Y usted va a tocar la guitarra? Ah, ya está la música. Muy bien. Eso que usted trae después va a dejar para comer, ¿no? ¿Verdad? Oh. No, muy amable. Muchas gracias. Bien, fuertes los aplausos entonces. A ver si nos ahorra su nombre, por favor. Blanca soy yo, Blanca de Riveros. Blanca de Riveros, sí, ella viene. Sí. Bueno, ya está la música. Vamos a observar aquí con... junto a don Diosnel Delgado, que nos está acompañando hoy con el repertorio musical, con todo tipo de estilos de música, en estos 60 años de vida del padre Víctor Luis Cabañas. Bueno, ya está. Chipa, hecha con cariño por la señora Blanca de Riveros. ¡Chiva, chiva, chiva! Cuando llevo a la cabeza mi canasta de chipá, es mi cuerpo una palmera que se quiebra al caminar. Si me dicen adiós reina, les contesto yo al pasar. Mi canasta es mi corona, mi canasta de chipá. Mi corona es mi canasta de chipá. Chipá, so, chipá, bati, chipá, piru, chipá, sador, aramiro, jamandubi. Chipá, tira, chipá, cali, chipá, puá, chipá, sador, añonga, tú me vengo a Chiperita encantadora, no me vendes tu chipá, el chipá que se cocina en el fuego de tu andar, el chipá de tu sonrisa que en un beso me darás, en el horno de tu boca yo lo veo cocinar, en el horno de tu boca yo lo veo cocinar. El amor de mis amores, dulce dicha de vivir, el amor que perseguí
Excelente, Blanca de Riveros. Bailando con este excelente tema, la chiperita, aquí. Mientras se registran algunas precipitaciones, Sí. obviamente, vemos aquí en el vitral. Señal de bonanza, ¿verdad? Bueno, excelente. También vamos a estar hoy regalando, tenemos algunos premios que ya enseguida nos van a hacer llegar aquí para ir sorteando, para ir entregando. Así es que estén atentos, momentos más con el señor Arnaldo. Vamos a estar haciendo este sorteo para los que están aquí presentes, los que hoy comparten con nosotros. Así es que pido a la gente que está organizando el sorteo que venga un poquito por acá para ir conociendo los premios, fundamentalmente los premios, y también los números para de esa manera ingresarlos al sistema informático. Bien, aquí tenemos más música. Sí. Voy a cantarle al padre Leodán. la familia, porque esta es una gran familia. Entonces Sí. voy a dedicar una canción, la familia, para todas las personas que están presentes, ¿sí? Adelante. Fuertes los aplausos entonces nuevamente para nuestro gran artista que hoy nos acompaña. Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por el cumpleañero. El aplauso fuerte para el padre Cabañas, hoy que cumple sus 60 años floridos. Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando grite no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todos y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por el padre Víctor. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por esta gran familia. Excelente, Muchas fantástico. gracias. Fuertes esos aplausos. Bien. Me quiero despedir de ustedes, no sin antes decirle muchas gracias nuevamente a Óptica Valemar, a la señora Clara, muchas gracias por confiar en mi presencia para que ustedes puedan disfrutar este hermoso momento con música. Cumpleaños número 60 del padre Víctor Cabañas. Sí. Sí, antes de que ingrese con ese repertorio fantástico, tenemos aquí un precioso trabajo artesanal que ustedes pueden ver acá.
en mosaico en las manos de la señora Ramonita. El mosaico es de la Sagrada Familia, hecha por la señora Techi Bonsi. Ahí está. Queremos subastar, queremos que vamos a, en un precio realmente irrisorio, por un trabajo fantástico de la Sagrada Familia. Ya el padre Víctor Luis ya le entregó su bendición. Así es que la base es de 1 millón de guaraníes. Todo esto es para colaborar, de ayudar, de acompañar un poco al canal Ñandeyara Ñe TV, primer canal católico del país. Aquí tenemos entonces este trabajo artesanal de la Sagrada Familia, hecho en mosaico por la señora Techi Bonsi, cuya base es de 1 millón de guaraníes. Aquí está entonces, para quien de repente le gustaría llevar esto a casa, ponerlo en un lugar, en la entrada, o en un lugar donde más considere mejor. Ahí está 1 millón de guaraníes para la sala, para el living, en fin, 1 millón de guaraníes. Ahí está este trabajo de la señora Techi Bonsi, la Sagrada Familia, hecho en mosaico. Muy bien. Mientras Ramonita ahí está exhibiendo, para los que de repente puedan, tenemos después los sorteos. Aquí están los premios por las adhesiones. Esto por las adhesiones. Tenemos un montón de premios realmente estupendo. Aquí estoy observando antes de que nuestro artista ya se despida de nosotros. Bueno, señoras, señores, aquí haciendo la última entrega al repertorio de nuestro gran artista en esta siesta tarde, en los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas. Adelante. El himno de la alegría para todos. Escucha, hermanos, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra, búscalo, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Muchas gracias. Estos aplausos para ustedes. Despierta el día, un sol radiante que nos hace sonreír. El río amado pasa cantando así, qué alegría. Roja la tierra, verdes praderas, el amanecer nos canta su esplendor. Y en primavera, soñando está el amor, qué maravilla. Es del continente, corazón latente que palpita fuerte y canta de emoción. Es americano, un país hermano que te abraza y te da su corazón. Mi Paraguay, para ti esta canción.
mi Paraguay, como tú no hay otro igual. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en tu día, Padrecito, que los cumplas feliz. Roipota rebua, roipota rebua, conde arambotere, roipota rebua. Parabéns pra você, parabéns pra você, muitas felicidades, parabéns pra você. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Fuerte los aplausos. Que nos fuertes cumplas los aplausos. muy feliz. Muchas gracias. Excelente, fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acá me preguntaron algo, si podemos dar la respuesta. Dice, me preguntaron si por ahí usted también hace así show particulares y puede dar su número de teléfono. Bien, el 0981, anoten, 0981-909-870. 0981 909-870. Diosnel Delgado Showman. Ahí me van a encontrar en Facebook, en Instagram también. Muy bien. Sí. Otra Muchas vez gracias. número de teléfono 0981-909. 909-870. Muy bien. 81-909-870. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios lo fuerte. bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Amén, amén. Gracias. Gracias, gracias, don Diosnel. Estupendo. Único, realmente fantástico. Bueno, vamos a proceder ahora al sorteo. Gracias, don Diosnel, que Dios los bendiga siempre. Bueno, Y- ahora queremos hacer varios sorteos por el número de la adhesión que tienen. Pelle por cague. Busquen el número de sus adhesiones. Busquen ya cartera, bolsillo. Vamos a hacer aquí. Estamos preparando los números de las adhesiones. Pueden poner ya en pantalla. Vamos a poner el número de las adhesiones. Así es. Y tenemos acá el cuadro de la Sagrada Familia, hecha en mosaico por la señora Bonsi, Techi Bonsi. Y queremos subastar esto, una base de 1 millón de guaraníes. Todo esto es para colaborar siempre para la mantención del primer canal católico del país, Ñandeyara Ñe. Bien, vamos entonces, atención. Vamos con ahí está. Ahí vamos con el primer premio. Atención, atención. Los números, ¿cómo tenemos los números, mi querido Arnaldo? Por favor, si podemos. Vamos a mover un poquito el generador de los números de manera aleatoria. Tenemos 500 números. Atención. Empezamos. Adelante. Vamos a mover un poco los números. El 215, 215. 215, por favor, ¿quién tiene? 215, 215. 215. Aquí tenemos el primer premio. Ya en manos del padre Víctor Luis. Ahí está. 215, ¿quién tiene? 215. 215, fuerza. 215. 215. Adhesión número 215. ¿Quién más tiene? Fuerza, fuerza. 215. Este micrófono podemos cambiar, Arnaldo. Este micrófono podemos. Ok, bueno. Ya. 215 entonces el primer premio. Bueno, vamos a otro número. Bueno, vamos a contar. Una. Sí. Una. 3. 1, 2, 3. 2. 1. 0. Fuerza. Otro Bueno, número.
Vamos a otro número inmediatamente. No está 493. 493. 493, primer premio. 493. Fuerza. 493. ¿Quién tiene el 4? Miren Bien. su número. Adhesión número 493. Bueno, 493. ¿Quién tiene? A la 1. 493 a las 2. 493 a las 3. Me parece que nadie. bien. Bueno, vamos Siguiente a otro número. El primer premio no quiere arrancar, padre. 86, 86. Atención, el 86, 86, ¿quién tiene? 86, 86, 86, 86, 86, 86, 86. Aquí, Ahí está el bueno, 86. A ver, ¿quién tiene? 86, 86. Miren su número. ¿Quién tiene? Fuerza. El 86. Divina voluntad, dice. No trajiste tu número. ¿Y cómo te vamos a hacer? 86. Bueno, con amada tiene que ser. Bueno, stand-by. Vamos a hacer el siguiente premio, entonces. El siguiente premio. Vamos al siguiente premio. Aquí En tenemos vivo, el en vivo, en siguiente directo. premio. Ahí Vamos está. a hacer el siguiente premio. Fuerza. ¿Qué esto es, padre? Vamos a descubrir un poco. Un hermoso... Ah, mire qué lindo. Un hermoso vaso, fíjense, para disfrutar ahí de su bebida predilecta. Beer Pins. Qué lindo. Bueno, este es el siguiente premio. Atención, vamos, Arnaldo. Vamos en vivo, en directo a través de Ñandeyara Ñe TV, el primer canal católico del país. 371. 371 para este premio, para el segundo premio. ¿Quién tiene el 371? Adhesión Ahí está, número. Allá está. Aquí está. Fuerte aplauso. Ahí se ganó. 371. Usted Nilda hace la Insaurralde. Se gana el premio. 371. Ahí está. Bueno, Muy bien. y mientras estamos haciendo, le voy a pedir al señor Julio Vera Cáceres si puede darnos una breve información sobre la Orden de Malta. Son los que nos están ayudando aquí para poder transmitir nuestra planta transmisora de Ñandeyara Ñe. Está trabajando desde el local de la Orden. Entonces, No, 493. 493 el anterior, sí. Entonces, bueno, los que se vendieron por WhatsApp también dice. Así es que, si recuerdan su número, miren su número de WhatsApp para que puedan entonces retirar su premio. Mientras hacemos un número más y después señor. el señor, aquí Julio. Ahí viene don Julio. ¿Cómo Vera está don Julio? Cáceres, en 3 Viene. minutitos ¿Cómo está nos usted? Bienvenido. explicará un ¿Cómo está? poco la Orden de Malta, que hace un servicio también para Ñandeyara Ñe. Estamos trabajando en conjunto y esto es muy importante también para nuestra evangelización. Gracias, Julio. Gracias, Padre. Damas y caballeros, para nosotros, los componentes de la Fundación Ñandeyara Ñe, cuyo presidente es el Padre Víctor Luis Cabañas, es una gran satisfacción recibirlos en este acontecimiento para celebrar los 60 años de nuestro presidente, el Padre Víctor Cabañas. El Padre Víctor cumple una loable misión dentro de nuestra Iglesia Católica, por cuanto él da estricto cumplimiento al mandamiento de Cristo de ir a evangelizar. Él está evangelizando por todos los medios a su alcance, en 5 canales de televisión, así realizando misas en parroquias, en capillas, por todas partes, no cesa un segundo en sus actividades. Discúlpeme, hay mucho ruido, no puedo hablar, ese es el motivo por el cual de repente hago un paréntesis. Un momentito, don Julio. A ver si, por favor, pedimos un poquito de silencio, si se puede, por favor. Poquito de y justamente el señor Julio no puede manifestarse porque hay mucho ruido, hay mucho murmullo. Si es que, por favor, podemos bajar la voz para que él pueda expresarse y también llegar la información que es muy importante para, en este caso, el servicio de comunicación de la iglesia. Por favor, pedimos un poquito de respeto
y también de silencio para que don Julio pueda manifestarse. Adelante, don Julio. Repito, este almuerzo es para celebrar los 60 años de nuestro presidente, el padre Víctor, amén de un convenio de cooperación que la Fundación Ñandeyar Añé tiene con la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como Orden de Malta, cuyo presidente hoy se excusó, el señor Guillermo Kem, se excusó por razones de compromisos que había contraído con antelación. Sin embargo, está el señor Richard Kem, que fue presidente de la Orden de Malta hasta hace muy poquito y hoy es presidente de la comisión directiva del Yacht y Golf Club. Así es que un aplauso para nuestro anfitrión, el señor Richard Kem. Todo esto que estamos haciendo es para coadyuvar a la tarea, una tarea ciclópea realmente, porque el padre Víctor hace esfuerzos sobrehumanos para generar fondos para cumplir con los compromisos de la Fundación y así dar cumplimiento a esa labor evangelizadora que todos ustedes conocen, lo realiza en todo momento. Así es que con vuestra presencia están ayudando. Les insto a seguir colaborando con la Fundación Ñandeyar Añé y de hecho también la Orden de Malta, en la medida de sus posibilidades, colabora con la Fundación y todos juntos, unidos con el denominador común de evangelizar y trabajar por Cristo, estamos realizando esta tarea. La Orden de Malta, para aquellos que no lo conocen, es la orden militar, religiosa y militar más antigua del mundo. Nació en el año 1047, aunque se oficializó en el año 1099 a través del Beato Gerardo. Hoy por hoy es la única orden militar religiosa que subsiste y tiene prerrogativas de Estado soberano en el sentido que es sujeto al derecho internacional. Tiene un gobernante que es el Gran Maestre. Tenemos embajada en 106 países. Naturalmente, Paraguay desde el año 1950 tiene un embajador de la Orden de Malta. Y en todos los casos estamos también colaborando con la Fundación Ñandeyar Añé. Mi querido Padre, solamente desearte que el Señor te conceda larga vida, salud por sobre todas las cosas, para el cumplimiento de los fines que lo estás realizando maravillosamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y también tu nombre y al señor Richard, que está presente, y los demás miembros de la orden. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar, Juan Pablo. Entonces. Continuamos con el sorteo. Está Arnaldo, por favor, si puede darnos los números para que de esa manera podamos entregar estos obsequios, estos premios aquí en nuestra fiesta de los 60 años del Padre Víctor Luis. Bien, vamos a... ya tenemos el 342, 342, 342. ¿Quién tiene el 342, 342, por favor? 342. El 342 a la 1, el 342 a las 2 y el 342 allá viene, ahí viene. Ahí viene. 342, un fuerte aplauso. Aquí viene corriendo, casi se le fue el premio de las manos. Casi se fue tu premio de las manos, che. Bueno, muy bien, ahí está, 342, muy bien. Excelente. Bien, vamos a otro premio rápidamente. Sí, tenemos aquí otro de los obsequios. Aquí tenemos, padre. Entonces hemos corroborado, espera, el otro premio. El número 23, 23. El número 23. El 23. El número 23. 23. El 23, por favor. 23 con otro premio. Número 23. 23 a la 1. 23 a las 2. El 23 a las 3. Vamos a otro número, por favor, Arnaldo. Rápidamente, inmediatamente con este premio que está acá estacionado sobre la mesa. El 125. 125. Ahí 125. Aquí entonces se lleva el premio, el número 125, la señora Rosa.
La maravillosa. Muy bien. Felicidades, felicidades. Muy bien. Ah, bueno, ¿dónde va a estar? Vení que ahí para la foto, dice. Bueno, mientras tanto, aquí el número 86 aquí nos presentó también. Vení que aquí. Número 80. Sí, a ver. Bueno, muy bien. Muy bien. Vení Vamos aquí, con vení aquí. otro número. El número Sí, gracias. 86. Espera que Este es aquí. para usted, padre. Ahí para que usted pueda. Sí. Bueno, eso ya queda ya. Bueno. 86. Aquí está el número 86 anteriormente, corroborado. Muy bien. Muy bien. Ustedes Excelente. vienen de la Divina Voluntad, ¿verdad? Del grupo de la Divina Voluntad. Muy bien. Ahora el Otro siguiente premio. otro Tenemos premio. todavía. Otro premio. Ale Arnaldo, adelante, vamos con otro número. El 62. 62. 62. Atención. A la una, 62. ¿Quién tiene el 62 con otro premio? 62. Bueno, a la una, 62, a las 2, 62, a las 3. Vamos a otro número, por favor, Arnaldo. Rápidamente. Espera que, ahí viene. Ahí viene el número 62. Bueno. Vamos a ver. Corroborar el numerito 62. ¿Cómo Sí, es tu va a ser. nombre? Marité. Se gana entonces el número. Y se lleva el hermoso regalo aquí. Muy bien. Bien, nos queda este último Sí, obsequio. esperamos un poco. Ponemos un poco de música mientras ahora están repartiendo el postre, la torta. Bueno, momento entonces de hacer un pequeño intervalo, una pequeña pausa en esta fiesta de los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas y ya estaremos de vuelta con otros premios aquí en vivo y en directo desde el Yacht y Golf Club. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bien, excelente, Arnaldo. Vamos a completar estos dos últimos premios, por favor, si sos tan amable. De inmediato estamos en vivo y en directo a través del canal Ñandeyara Ñe, el primer canal católico del país. Bueno, tenemos estos dos últimos premios que vamos a completar entonces. A ver si podemos entrar en el sorteo. Vamos a mover un poco el bolillero informático. Ahí está, el bolillero informático. Ahí está. Atención, vamos. 299. 299. 299. Para otro premio, atención, ¿quién tiene el 299? 299, acá hay. 299. Acá abajo. Controlen su número 299. 299 a las 2. 299 a las 3. Bueno, vamos a... Arnaldo, otro número. Vamos a otro número, por favor. Ahí vamos, inmediatamente.
Atención, 494, 494, 494, 494, 494, 494 para otro obsequio, para otro premio, en vivo, en directo por Ñandillara Ñe TV, primer canal católico del país, hoy celebrando los 60 años del padre Víctor Luis. ¿Cómo se siente, padre? Esto no le pregunté todavía. Y no cantamos aquí con la velita, usted no apagó su velita. En realidad, no, yo le pregunto, no, le voy a interrumpir. Sexagenario. No. Padre, usted no apagó las velitas. ¿Y qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Porque hoy nos dejó sin apagar su velita. Es que me llevaron antes la torta. Me robaron. Ya no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo. Está bien. Bueno, pero de cualquier manera después vamos a hacer otra torta y ahí usted vamos a apagar. Perfecto. Muy bien. Entonces, otro número, por favor, si es tan amable, don Arnaldo, en vivo, en directo. 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 a la 1, 42 a las 2, 42 a las 3. Vamos de vuelta con otro número. 451, 451, 451, 451 para otro de los premios, 451 para otro de los premios que tenemos aquí. A la 1, 451, a las 2, 451, a las 3. Vamos de vuelta, Arnaldo, hasta que encontremos quién se lleve estos premios. 254, 254, 254, ¿quién tiene el 254? 254 a la 1, 254 a las 2, 254 a las 3. Vamos de vuelta con otro número. El 215, 215, 215, pero no es posible. 215, 215, 215. ¿Quién tiene el 215? 215 a la 1, 215 a las 2, 215 a las 3. Ahí ya está el otro. 125, 125. Ya salió, ya salió. Bueno. Menos mal que ya entregaron. Aquí estaba. Entonces dona otra vez su premio. Bueno, 214. 214. ¿Quién tiene el 214? 214, 214, 214, 214. 214 a la 1, 214 a las 2, el 214 a las 3. De vuelta, vamos a otro número. Inmediatamente el 250. 250. 250, 250, 250. El 250 a la 1, el 250 a las 2, 250 a las 3. 363, otro número, 363. Otro número, 363 para otro premio, 363. Ahí está, 178 directamente. ¿Quién tiene el 178? 178. 178. Ahí está, ahí aparece ahí el aparece Pedro 178. Pedro Torrens, aquí se va a llevar. Sí. Entonces, Electrosystem 178. Maravilloso. Ahí Bien, está. Felicidades. Ahí está. Fuerte el aplauso para don Pedro. Excelente. Vamos a otro y el último número, por favor, Arnaldo. El último número. 188, 188, 188, 188. Aquí está otro premio, el último que nos queda entonces en esta fiesta magnífica de los 60 años del padre Víctor Luis Cabañas. Y todo esto es, como ustedes saben, para apoyar al canal, que desde luego insume numerosos gastos para que tengamos siempre la presencia de la palabra del Señor en la pantalla, en su pantalla, en la televisión. De esa manera llevando a distantes y distintos puntos esta fe y estas celebraciones eucarísticas que el padre Víctor Luis los realiza con mucho amor. Bien, el 188 a la 1, 188 a las 2, 188 a las 3. Vamos de vuelta. 316. 316. El 316 a la 1. 316 a las 2, vamos de vuelta, mi querido Arnaldo, con el último premio. También están los centros de mesa, ¿no, padre? Para que los que quieran
comprar el centro de mesa ahí con la señora Cristina. ¿Dónde está Cristina? Que levante la mano, por favor. Creo que está ya recorriendo por ahí. La señora Cristina, que está entonces ofreciendo ese. Quien quiera llevar ese, entonces compra. Ahí tenemos 5 números, padre. Ya con eso tenemos creo que vamos a dar con alguien con esos 5 números. 120, 411, 434, 289 y 154. ¿Quién tiene? ¿Qué número? ¿Aquí? ¿Qué número? 289. Aquí ya hay un ganador. Bueno, ahí está. Perfecto. 289. Fuerte esos aplausos, ahí los aplausos. Aquí el señor Cubas. Bueno, muy bien. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. 289. Bueno, bendiciones y a toda la familia. Bueno, y también tenemos, padre, los viajes, en este caso, que se van a efectuar junto a Monditour. Si por ahí existe alguien que Rojas, somos de Monditour Viajes, que somos los encargados de las peregrinaciones de Ñandeyarañé, y queremos hacerle una invitación a lo que sería la peregrinación a los santuarios de México, que es este diciembre del 8 al 19, algo muy importante, y el privilegio que vamos a hacer es que vamos a estar viajando en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a ser parte de su serenata y también conocer otros sitios santos muy importantes. También tenemos en febrero ya del año 2027 lo que es Tierra Santa, que sería del 11 al 27 de febrero, 17 días, ya es pensión completa y vamos a estar visitando muchos sitios. Algo también importante que recalcar es que vamos a tener para las parejas que van a estar viajando la renovación matrimonial que va a dar con la bendición del Padre Víctor. Entonces le hacemos llegar esta invitación. Cualquier duda o consulta pueden contactarnos al 0983 399 300 y le vamos a estar indicando las consultas que tengan.
estos paquetes ya incluyen lo que son, en cuanto a los tickets aéreos, los alojamientos en todas las ciudades que vamos a estar visitando. También todos los traslados, sí, tenemos un itinerario largo en cuanto a lo que es México y Tierra Santa, entonces todos los traslados están incluidos. También todo lo que es los tickets de acceso. Por supuesto, un acompañamiento por parte de nuestro operador y el guía espiritual que siempre va a ser el Padre Víctor. Entonces les invitamos a todos a que puedan participar y cualquier duda o consulta, como indicó mi compañera, estamos al pendiente para responderles. Bien, muchas gracias, muy amable. Bien, vamos cerrando entonces aquí desde el Yadi Golf Club, por supuesto, esta fiesta de celebración de los 60 años del Padre Víctor Luis Cabañas. Muchas gracias, señoras, señores, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por compartir esta hermosa fiesta de cumpleaños. Ya volvemos a la transmisión normal de Ñandeyara Ñe TV desde Estudios Centrales. Adelante.